¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buen inicio de semana. Espero que esta semana sea una semana productiva y llena de actividades que les ayuden a ustedes también a poder desarrollar sus estudios de la forma más correcta y llevadera. Bueno, pues esta semana estaremos hablando sobre la evolución de la comunicación oral y escrita y vamos a estar viendo algunos parámetros sobre también el proceso comunicativo y temas que tienen que ver con eso. Y vaya, recapitulando un poco sobre lo que vimos la semana pasada, bueno, pues estuvimos hablando sobre la historia de la lingüística, también estuvimos viendo las teorías sobre las cuales reposa la lingüística, quiénes fueron esos hombres que desarrollaron este tipo de pensamientos, también eso lo estuvimos viendo, quiénes estuvieron ellos, quiénes fueron los que estuvieron uh, pues aportando información a este tema. Y bueno, pues hoy vamos a ver entonces cómo fue esa evolución en la historia. Vimos de la lingüística, pues cómo se fueron dando esos procesos a lo largo de la historia, pero en cuanto a la comunicación, vamos a ver cómo fuimos de signos, de imágenes, de cosas muy sencillas a lo que ya tenemos hoy como es internet, y redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a ir hablando sobre esa evolución. Entonces, pues me gustaría mucho que ustedes tuvieran esta información, elaboren el ejercicio, por favor, para que puedan tenerlo de refuerzo ahí en sus cuadernos. Entonces, el título de hoy es Evolución de la comunicación oral y escrita. ¿Ok? Ese va a ser el título. Y voy a darles pues los procesos históricos a los cómo ha ido evolucionando esta comunicación. Entonces, la primera estación que tenemos allí se llamará comunicación en la prehistoria. Y bueno, necesitamos hablar de la prehistoria porque es precisamente ahí donde viene esa base sobre la cual nosotros podemos conocer lo que ahora tenemos. Todo tiene un origen, todo tiene un principio. Sin ese principio y si no conocemos ese principio, pues difícilmente vamos a entender los procesos que son obviamente evolutivos y que nos han tenido y nos han traído, perdón, hacia el punto en el nivel comunicativo que nos encontramos en la actualidad. Entonces, el primer año, la primera fecha será 200,000 años antes de Cristo y comenzó en la prehistoria con gestos y gritos, es decir, este era el lenguaje primitivo. Así era como ellos se comunicaban, a través de gestos, gritos, gruñidos, que les permitían establecer ciertos códigos de comunicación entre ellos y vaya, pues así podían empezar ese proceso de socialización. Después tenemos en el año 40,000 antes de Cristo, tenemos el arte rupestre y este arte rupestre fue señalado o fue llevado en dos ramas. Número uno, petroglifos, petro de piedra, glifos y pictografías, ¿ok? Defino primero petroglifos, perdón, que es una imagen que fue grabada en la superficie rocosa. Todas estas pinturas que ustedes han visto en las piedras, a eso se le llama petroglifo. Y tenemos las pictografías, que las pictografías son grafismos realizados sobre las rocas mediante la aplicación de pigmentos, ¿ok? Entonces, en el petroglifo se grababa, es decir, se utilizaba a lo mejor algún cincel, alguna cuña. Quizás los han visto en la caricatura de los picapiedras, donde están escribiendo en piedras. Ese es un petroglifo. Y la pictografía es el plasmar en una piedra una imagen utilizando pigmentos. Pigmentos son pinturas de origen vegetal. Venían de las plantas, venían de las cortezas, venían incluso de la arcilla. En fin, ellos tenían colores básicos rojo y color como anaranjado, ocre, arcilla, que eran los colores que se encontraban ahí en disposición. También hacían algunas cosas con lodo, y bueno, ellos hacían mezclas, machacaban hojas de colores y hacían una pequeña, con un poco de agua, hacían una pequeña mezcla y eso lo utilizaban para pintar. Incluso también pintaban con sangre, no sé si con sangre humana, pero me imagino que con sangre animal sí. Entonces, esos fueron los primeros artes rupestres. Después avanzamos en la línea y tenemos a la escritura cuneiforme en el año 3500 antes de Cristo. Y son pictogramas, imágenes
pintadas en roca que representaban palabras u objetos. Ahora ya teníamos figuras que tenían una asociación, es decir, si ponían la mano ahí pintadita, pues sabían que era una mano, y si ponían, no sé, por ejemplo, a un hombre con una lanza y un animal en el piso echado, sabían que había estado, que lo habían cazado, etcétera, etcétera. Ahora se relacionaba las figuras con, con las palabras, ya había una relación. Después comenzamos en la siguiente estación, que son los principios de la escritura. Entonces recuerden que la escritura y la lectura van de la mano. Entonces ambos son componentes muy importantes de los procesos comunicativos y van de la mano estas dos herramientas, y entonces pues forman parte de la estructura histórica. Entonces tenemos en el año 3300 a los jeroglíficos, es decir, escritura que se expone con símbolos o figuras en Egipto. Cada figura tiene un simbolismo y a su vez en conjunto forman una palabra o un pensamiento. Después, en el año 3000, tenemos a los papiros. El papiro fue un papel elaborado de una planta egipcia. Avanzamos al año 2800, que es símbolos pictóricos en la isla de Creta, es decir, símbolos, imágenes encontrados ahí, donde pues ya tienen un poquito más, están un poquito más pulidos, más, más claros, y es más fácil de comprender. Próximo video seguimos hablando sobre la evolución de la comunicación oral y escrita.